Cristian Martín, ¿qué tal? En Brasil y en el Reino Unido, ambos con la escarapela, hoy en el Día de la Patria. Buenas noches. Buenas noches, feliz Día de la Patria Feliz para día. todos. Buenas noches, muchachos. Eduardo, arranca Cristian. Arrancás. Vamos. 374.898 casos confirmados de contagio, 11.687 en las últimas 24 horas. Y el número de muertos superó los 23.000, son 23.473, 807 más que en el día de ayer. Esto dio una pequeña caída en valores absolutos y normalmente en proporción también respecto de días anteriores, pero el número de alguna manera asusta. Hay 5 estados provinciales, San Pablo, Río de Janeiro, Amazonas, Pará, Pernambuco, que están próximos al colapso del sistema público de salud. El pico todavía no se observa como tan próximo, algunos estudiosos lo colocan allá por el 2 de junio. La preocupación es sobre la actividad económica. El día de ayer hubieron varias manifestaciones en varios lugares del país pidiendo más apertura económica porque la situación realmente está muy complicada para muchos que no tienen un sueldo fijo o que dependen de su esfuerzo personal para conseguir llevar comida a su casa. El gobernador de San Pablo, Doria, indicó que no va a hacer lockdown rígido, que va a ser a partir de junio en un aislamiento inteligente, lo denominó, para precisamente buscar la apertura de la actividad económica porque la situación cada vez es más complicada. La gente no está respetando el aislamiento. De hecho, fíjense que hoy es el último día de una serie de feriados que trajeron feriados desde noviembre para poder hacer que la gente no tenga que trabajar y no deba salir a la calle, y no obstante ello hubo congestionamiento el día primero del feriado para que la gente vaya a las playas a pesar de que están cerradas, y congestionamiento en este momento donde la gente que había salido de la ciudad de San Pablo regresa a sus hogares porque mañana hay tareas. Una nueva esperanza para el COVID-19 o para el combate al COVID-19 lo dio un Instituto Vital Brasil junto con la Universidad Federal de Río de Janeiro, que empezaron a utilizar un suero hiperinmune a base de plasma de sangre de caballo. Y aparentemente, según los resultados preliminares, dio muy buenos resultados y las esperanzas crecieron por ese lado. Contame una cosa, Doc, ¿por qué lo del plasma de caballo? Acá, bueno, sacás anticuerpos, no es el plasma en realidad. Ah, ok. Fabricás anticuerpos en el caballo. ¿Y el caballo? Y lo usás. Ah. Sí, porque tiene un volumen muy importante de sangre, okay. Es compatible en general. Se lo contagia de coronavirus al caballo, obviamente. Claro, por supuesto. Acá también se hace. Acá justamente hoy hay un artículo en Infobae que tiene que ver con el señor Sigman, el doctor Sigman, que habla de ivermectina y de esto también, ¿no? Ok, Sí. ok. Me voy al Reino Unido. Cristian Martín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo y muchachos. Acá estamos en un día, en unos días, realmente un fin de semana con mucha polémica. Tenemos números bajos en cuanto a muertes y contagios, 121 muertos en las últimas 24 horas, 36.914, casi 37.000 los fallecidos de coronavirus en el Reino Unido. Una curva de contagios de nuevos casos baja, 1.625, sigue bajando, y una cantidad de casos que se acerca a los 270.000, más de 260.000, más cercano a 270.000 en este día feriado. Fue acá, como se le dice, Bank Holiday, Spring Bank Holiday, la vacación de primavera. A veces tenemos estos feriados en el Reino Unido que se remontan a épocas de la Edad Media. En este caso se celebra el día después de Pentecostés, pero se adopta esto. Los chicos tendrían en esta semana vacaciones, cada 2 meses tienen una semana de vacación. En este día número 63 del lockdown, con muy buena temperatura, uno de los días más calientes, llegó a casi 28 grados, con mucha gente en las playas respetando el distanciamiento social en los parques y en medio de esta polémica. ¿Por qué? Lo habíamos anunciado el viernes cuando explotó todo. Dominic Cummings, la mano derecha de Boris Johnson, acá se le dice Senior Special Advisor, es un asesor de los más importantes que tiene Boris Johnson, que en ese fin de semana de Pascua había roto la cuarentena, él con coronavirus confirmado, su mujer con síntomas, en el momento en que él tendría que haber estado haciendo aislamiento en su casa. Tiene un chico de 4 años y decidió emprender
camino hacia el norte de Inglaterra, hacia County Durham, cerca de la frontera con Escocia, de donde es originalmente él, para supuestamente dejarle el cuidado de su hijo a sus padres. Ambos se sentían mal y realmente, bueno, lo vieron allá en ese momento. Habíamos visto una imagen de él saliendo corriendo de Downing Street ese día, pero la gente lo vio, en el lugar donde están los padres, y después lo vieron en un castillo cerca de ahí, a más o menos media hora de auto. Obviamente, y esto me sorprendió porque no se suele acá poner tanto énfasis en este tipo de escándalos personales, pero es una persona importante, una persona que en su momento diseñó el referéndum sobre el Brexit, un hombre que dicen que Boris Johnson confía ciegamente en él, y obviamente lo apuntaron todos. ¿Qué pasa? La gente decía, hay una regla para los políticos y una regla para los demás, porque en ese momento la cuarentena era mucho más estricta. Bueno, Boris Johnson habló ayer, dijo que para él Dominic Cummings no había roto la ley, que dentro de las reglas de la cuarentena especificaba que si el viaje es esencial y si la persona lo juzga esencial, estaba permitido, y en ese caso Dominic Cummings lo juzgó así, a tal punto que hoy pasó algo raro. Lo pusieron en el jardín de Downing Street, en el jardín de las Rosas, con una mesita, un vasito de agua, y le dijeron, poné la cara y explicar lo que pasó, porque esto tiene un costo político tremendo. Realmente otra mancha más para esta historia de Boris Johnson en el coronavirus. Dominic Cummings no pidió perdón, justificó su posición, explicó paso por paso lo que había hecho, dijo que, claro, se sintió mal su mujer, se sintió mal él, así todo juntó valor, no pudo encontrar niñeras para que le cuiden al hijo en Londres, emprendió el viaje de 4 horas y media hacia el norte y dejó al hijo con sus padres mayores, también gente vulnerable, o sea, rompió un montón de reglas. Y le preguntaron, ¿pero qué hacía en el castillo? Visitando, no entró al castillo, pero hay un canal, una caminata, un bosque, dice, estaba probando mi visión, mi vista para manejar de vuelta a Londres. O sea, una cantidad de cosas que Boris Johnson y Cummings justificaron delante de la prensa. La gente no quedó satisfecha y se suma otro capítulo controvertido en esta historia de Boris Johnson. Recordamos que en su momento, ¿se acuerdan? Boris Johnson y la mayoría de sus asesores cercanos dieron todos positivos de coronavirus. Sí. Bueno, Dominic Cummings fue uno. Bien patriota es Christian Martin. Nació un día como hoy. Ah, ¿sí? 25 de mayo, está cumpliendo años, ¿no? Cristian, ¿alguien me dijo? No, el 7 de octubre cumplió yo. Ah, perdón. Alguien me dijo, perdón, bueno. mil disculpas. Tengo mala la información. Mil disculpas. Cumpleaños River, el club más grande de Sudamérica. Pero ni se lo menciona. No, esas cosas no existen. No existen. Ricardo Merlo, cumpleaños, si quieres felicitar a alguien. No. Por ahí te confundiste, pero soy hincha de River. Yo por eso. Es el de la Bombonera también. Eso no existe. Me voy a los Estados Unidos. Adrián Sack, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo y todos. Bueno, tuve que salir corriendo directamente aquí para instalarme porque hoy es el Memorial Day, es el Día de los Caídos aquí en los Estados Unidos, también es feriado, es el primer feriado que tiene los Estados Unidos en el año, el primero no laborable, pero más allá de eso, ¿por qué cito la anécdota de que vine corriendo? Porque se largó una lluvia tremenda después de un día fantástico de sol, de cerca de 30 grados, donde la gente salió masivamente a hacer picnics, fueron a la playa, los que estaban cerca de las playas y no tan cerca también, fueron a los lagos, a las piletas, sobre todo se llenaron en muchos lugares, a pesar de todo lo que estamos imaginando, ¿no? Uno dice, en este contexto de plena pandemia, bueno, es lo que ha pasado. Esto se ha manejado durante toda la semana que pasó, políticamente de un lado y del otro, me refiero al gobierno y a la oposición, pero Trump alentó que este fin de semana fuera una especie de clic, que termine con la etapa de la pandemia y comience con una palabra que intentó instalar desde hace un par de días ya, que es la post-pandemia. Según Trump, ya se está viviendo la post-pandemia. Hoy fue
en el acto central del Memorial Day en el cementerio de Arlington, en Virginia, donde él estuvo jugando al golf todo el fin de semana. Estas imágenes movieron a escándalo a mucha gente, justamente. Fue sin ningún tipo de barbijo ni de protección, lo mismo que su esposa Melania Trump, y toda la comitiva, civil y militar. A veces siempre algunos tenían y otros no barbijos, ahora nadie tenía. Depositaron la ofrenda floral en el monumento a los caídos. Y bueno, en todas las declaraciones que hizo, todo el tiempo habló de que Estados Unidos está experimentando por estos días una reapertura muy fuerte de su economía. Lo llamativo ya no es tanto lo que hace Donald Trump, sino todos aquellos que estuvieron a favor fervientemente de los lockdowns, o lo que para nosotros en la Argentina sería la cuarentena, que no es exactamente así, son las restricciones. Y llamó mucho la atención, ¿no?, entre toda la información que hubo este fin de semana y todas las imágenes fuertes que se vieron, ¿no?, de gente yéndose a todos lados, los templos reabiertos, etcétera. Llamó mucho la atención el doctor Anthony Fauci, tan citado en este programa, ¿no?, el infectólogo top aquí de los Estados Unidos, que está en parte a cargo de la Fuerza de Tareas contra el coronavirus, que dijo que las cuarentenas o las restricciones demasiado largas pueden causar daños irreparables, no solamente a la economía, sino a la salud de las personas. ¿Podés repetir quién lo dijo? Este argumento no es nuevo, lo hemos... ¿Podés repetir quién El dijo doctor eso? Anthony Fauci. Fauci. El doctor Anthony Fauci. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado la remera aquí de una supuesta fórmula imaginaria presidencial para derrotar a Trump? Bueno, ahora él dijo esto, pero no está solo ni mucho menos. Durante toda la semana distintos especialistas... Repetí la frase. Entre ellos también. Dijo que la cuarentena... Sí, la frase es, una cuarentena demasiado larga, una cuarentena que se extienda en el tiempo, produce daños irreparables, no solamente en la economía, sino en la salud de las personas. La salud mental. Si bien él no se extendió en lo de la salud, durante la semana, por ejemplo, que sería el secretario de Salud y Asuntos Humanos, no Derechos Humanos, Asuntos Humanos, que vendría a ser un equivalente al Ministerio de Salud de la Argentina, ya durante la semana insistió con todos los inconvenientes que trajo aquí en los Estados Unidos el hecho de, por ejemplo, no poder hacer operaciones programadas, particularmente las cardíacas, donde se han perdido vidas, no hay estadísticas todavía, ¿no? Y también, por ejemplo, con los estudios para detectar el cáncer, hay personas que no se pudieron hacer estos estudios porque no se consideraban esenciales en algunos estados, en la mayoría de los estados en realidad, y todos los estudios se demoraban. También la vacunación de los chicos cayó en un 70% en todos los Estados Unidos, el número de chicos vacunados contra otras enfermedades, ¿no? Y, por supuesto, algo de lo que ya venimos hablando, que es la depresión y los suicidios. Claro, se estima, según un instituto de salud en California, del norte de California, que va a haber en todos los Estados Unidos como consecuencia de la pandemia, cuando termine realmente esta pandemia, cerca de 75.000 suicidios originados por la depresión, que siempre son cuadros preexistentes, ¿no? Pero que fue disparador la pandemia, el hecho de vivir solos, aislados, y sí tuvieron récord en el norte de California de intentos de suicidio. Estas son datos que estuvieron circulando y que hicieron, digamos, que mucha más gente decidiera que este fin de semana, por ejemplo, en algunos lados de manera responsable, guardando distancia social, donde se podía usando barbijos, y en otros no, como por ahí han circulado algunas imágenes de gente en piletas que están todos juntos, por ejemplo, que eso puede ser realmente peligroso. Pero bueno, por otro lado, también no es solamente el doctor Anthony Fauci el que ha dicho esto, ni Alex Azar, el secretario de Salud, sino con el doctor Sin, hoy más temprano, no sé si quiere hablar ahora el doctor de eso, estábamos viendo un estudio encargado por JP Morgan, la gran consultora financiera, que hablaba de que los daños, según este estudio, ¿no?, los daños que produce las cuarentenas, y particularmente las cuarentenas largas, son realmente muy grandes y pueden causar
incluso más muertes que el propio coronavirus. Más allá de que destruye, según dice la conclusión principal, el sustento, el livelihood de mucha gente, de muchas personas. Aquí en los Estados Unidos tenemos 38 millones de desocupados o personas por lo menos suspendidas en sus empleos. Digamos, 38 millones con problemas graves de trabajo y que no perciben ingresos más allá de los subsidios. Y que trae un problema aparejado a otro. Entonces, bueno, Donald Trump, por supuesto, está tratando de capitalizar un poco este movimiento que hay, en el que cada vez está teniendo más apoyo para reabrir la economía y volver a algo que él llamó como business as almost usual, o sea, hacer negocios como casi siempre, ¿no? Pero a él no le gusta hablar tampoco de eso, él dice que no es nueva normalidad, que es normalidad, pero de a poco lo está capitalizando. Contrariamente, del otro lado, lo tuvimos al candidato demócrata Joe Biden, que hoy fue con su esposa a depositar una ofrenda floral. Él salió por primera vez de su casa en Delaware, después de 2 meses, como mucha gente que estuvo en autocuarentena también, salió con barbijo, salió protegido y también habló de la etapa de la que tanto hablan del New York Times, de la portada del New York Times de ayer, que publicó 1.000 nombres de los 100.000 que creemos que vamos a tener de muertos aquí en los Estados Unidos. O sea, son dos situaciones distintas, pero que muestran 2 facetas de un mismo país que se cansó de las restricciones y que está empezando a encontrar sustento científico o apoyo científico también contra las restricciones. ¿Querías decir algo, Doc? Una sola cosa, el informe fue tan detallado y tan completo que mucho no queda por decir, pero lo cual significa que nuestro responsable en Estados Unidos ha hecho un estudio minucioso del tema. No, solo quiero decir esto, no es comparable, esto que estamos contando de Estados Unidos no es comparable con lo que ocurre en Argentina. Acá estamos en otras circunstancias totalmente diferentes. Pero bueno, uno tiene que tomar lo que está ocurriendo en lugares donde ya pasaron por el invierno y tenerlo como referencia para lo que ocurra en el futuro en Argentina. Yo no digo, ni Adrián Sachs ni nosotros, que esto que ocurre en Estados Unidos hoy, o lo que dice Anthony Fauci, es aplicable a lo que pasa en Argentina en términos de las cuarentenas. Pero para el futuro tengámoslo en cuenta. Prestar atención, nada más. Pero vamos con la cuarentena más larga del mundo acá, también hay que tenerlo en cuenta en ese sentido. Yo tengo 3 preguntas, Eduardo, para los 3, para el trío. Para nuestro amigo de origen galés, un comentario. Parece que el 15 de junio abren los comercios, no, eso es lo que se anunció, ¿no? No se incluyen las peluquerías, cosa que a Cristian no sé si le importa demasiado la peluquería o no. Un comentario nada más. Que no se enoje, Cristian. Y la pregunta... No, dentro de las medidas que anunció Boris Johnson, anunció la apertura de colegio primario, o sea, preescolar, primero y segundo grado, lo que sería nosotros, de 4, 5 y 6 años, y de 12 años, o sea, el último año del primario, la transición al secundario, abren a partir del 8 de junio, donde va a haber 15 chicos por clase, donde no es obligatorio ir. Acá en Inglaterra, estas medidas que anunció Boris Johnson, recordemos, son para Inglaterra. Gales, Escocia, Irlanda del Norte van por otro lado una cuarentena que se está extendiendo un poco más. Pero acá en Inglaterra, si uno manda a un chico a un colegio público y falta, le cobran una multa de esas 50 libras por día, no se puede faltar porque sí. Claro. Eso lo han sacado ahora, pero vuelve el colegio primario para esos años solamente. En teoría, a principios de julio va a volver el colegio secundario y anunció para mediados de mes la apertura de negocios no esenciales. O sea, todos los negocios, salvo los gastronómicos y las peluquerías, con distanciamiento social, pero vuelve, o sea, abriendo una gran parte de la economía británica el 15. Y la pregunta concreta... Inglesa, Cristian, perdón, me equivoqué yo, inglesa. Inglesa. La pregunta concreta es, recibimos algunas informaciones contradictorias de cómo va avanzando la vacuna de Oxford que vos nos presentaste. Hay algunos que dicen que está muy bien y otros que tendría algunos inconvenientes. El avance, ¿no?, de ese proyecto. ¿En dónde está el tema de la vacuna de Oxford? Mira, estamos en comunicación permanente con ellos y los resultados en general vienen siendo buenos. Van a pasar la semana que viene a la fase 2 con los testeos nuevos. Dice que por ahora viene todo bien, que hubo unos test en unos monos que dieron negativo y que los monos en principio les había agarrado neumonía,
pero dice que han probado con muchísimos monos de estos Rhesus macaques y los resultados son positivos. Por eso hay 1.235 voluntarios de diferentes razas, de diferentes edades, de diferentes ambientes en Londres, en Oxford y en Southampton que están siendo testeados. En principio, pues yo estoy en contacto con varios de estos voluntarios. Vamos a tener el testimonio de algunos muy pronto, pero ¿sabes qué ha pasado? A muchos los han acusado cuando han hecho algún testimonio público de ser parte de una conspiración, me han dicho. Así que por ahora muchos son anónimos, pero en teoría me parece que vienen bien. A los tres, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Saludos. Chao. Eduardo, Sí. antes de irme, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro, por supuesto. No, quería contarles que este fin de semana fue el Eid, el fin del Ramadán para la gente de religión musulmana, y hay unas imágenes que son tremendas en lo que es la Meca, en Arabia Saudita, donde se congregan millones de personas. Es el día donde termina el Ramadán, donde los musulmanes hacen ayuno, ¿no? desde que amanece hasta que oscurece. Ayer fue el último día y las imágenes del templo Poca máximo gente. para la Nadie, religión. acordate que son millones de personas. Nadie. Claro. Entran 1,5 millones de personas juntas, solamente se puede ir si es musulmán. Lo cerraron, solamente fueron algunos oficiales del gobierno saudí y algunos custodios. Una imagen realmente que también acompaña a lo que vimos en San Pedro. Histórica. Este es el realmente. templo, el lugar más sagrado del Islam, Sí, claro. por lejos. Gracias a los tres. Un abrazo muy grande. Me tengo que ir urgente, rápidamente, otra vez a la Villa Azul. Hay problemas